Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con el gusto de siempre también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre el uso de cubrebocas como un mecanismo de prevención antes de su uso obligatorio. El uso de cubrebocas o mascarilla se ha convertido en la manzana de la discordia en varios países. Hay que recordar que recientemente la Organización Mundial de la Salud se volvió a pronunciar en torno al uso de esta herramienta que de alguna manera también se ha convertido en parte esencial en esta pandemia de COVID-19. La farmacéutica Pfizer anunció un acuerdo para entregar vacunas a México. Le contaremos de qué se trata. También Pfizer inicia su vacuna, el uso, digamos, la prueba que tiene que hacer en este proceso que tienen que seguir las empresas farmacéuticas, el protocolo que tienen que seguir antes de que se apruebe una vacuna. Pfizer comenzará a probar su vacuna contra COVID-19 en niños desde los 12 años. Los sistemas de salud deben tomar más liderazgo sobre la calidad del aire. De esto también estaremos hablando hoy y nuestros reportes vienen hoy desde Colombia y Grecia. Quédese con nosotros a lo largo de los siguientes minutos. Vamos a la pieza introductoria, nos la presenta nuestra compañera Rocío López Fonseca. Es Isaura López Villalobos quien nos presenta la siguiente información. Si bien la pandemia COVID-19 ha trastocado nuestro entorno, las medidas sanitarias más que ser asertivas se volvieron coercitivas. Ante una dramática crisis que vulnera a todas y todos, las políticas enfocadas a la prevención sanitaria deben establecer y mantener una estrategia social amable, de empatía y una comunicación asertiva para lograr nuevas costumbres positivas. La costumbre genera un derecho social. Hoy hay resistencia en el uso de cubrebocas y el mantener un distanciamiento con implicaciones en el comportamiento y actitudes de negación que podrían cambiar con una política asertiva y directa a cada población. La niñez no es igual a la adolescencia, ni esta a la juventud, ni esta a los adultos y ni esta a los adultos mayores. En cada uno hay un reflejo diferente. A 10 meses de la pandemia, el mundo se ha vuelto más represor a un sector que por siglos ha sido rebelde a las imposiciones. El poeta Rubén Darío señala: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Mientras que Mario Benedetti en A los jóvenes pregunta: ¿qué le queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Les queda respirar, abrir los ojos y descubrir las raíces. Las políticas de la COVID-19 nos hicieron adaptarnos a golpe de tambor que ha resonado en desequilibrio. La comunicación, la información, la gestión y el llamado preventivo no ha conectado directamente con la ciudadanía. El derecho a la salud encierra también tener una comunicación segura y eficaz para lograr que las medidas sanitarias sean adaptadas. Ante la advertencia de que el virus SARS-CoV-2 se mantendrá en el mundo, urge establecer una política sanitaria proactiva para tomar una postura ante diversas situaciones y tener la capacidad de enfrentarlas de la mejor manera posible. Con la pandemia se puede adaptar el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen R. Covey a la nueva cultura social. Ser proactivo, tener un fin, prevenir, enfermar, establecer primero lo primero, el uso de cubrebocas, pensar en ganar, el no enfermarnos de COVID-19, comprender y ser comprendido. Aquí sería el distanciamiento social.
la sinergia, la acción social de protección. Y el séptimo, afile la sierra. Se menciona que es la capacidad de renovarnos física, mental y espiritualmente. Ante esta crisis, la asertividad en la comunicación para sostener las medidas sanitarias y prevenir enfermedad, muerte, a fin de descender la cifra, es el derecho a decidir sobre nuestra salud, informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto nos presenta el informe. Antonio, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 ascienden a casi 38,4 millones en el planeta después de que se confirmaran 336.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, de acuerdo con las cifras que diariamente aporta la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos son más de 1,08 millones, 4.200 más que en la jornada anterior. América concentra casi la mitad de los casos, 18,1 millones, mientras que el sur de Asia suma 8,2 millones y Europa 7,4 millones. Asia-Pacífico, la región donde se registraron los primeros casos de COVID-19 a finales del pasado año, en la ciudad china de Wuhan, es sin embargo la que menos positivos confirmados tiene, apenas 667.000. Es difícil determinar en qué dirección va la pandemia, ya que su evolución varía según las distintas regiones afectadas. La curva de contagios diarios en Europa, por ejemplo, se mantiene en fuerte tendencia ascendente y en la última jornada alcanzó un récord de 130.000 nuevas infecciones. América, que en los peores días ha llegado a tener 170.000 casos, por ejemplo en el mes de julio, no muestra todavía una tendencia claramente descendente, aunque actualmente ronda los 100.000 positivos por jornada. En el sur de Asia la curva sí es claramente en descenso, aunque aún supera los 70.000 casos diarios, después de haber alcanzado más de 100.000 en septiembre. El continente americano se acerca ya a los 600.000 fallecidos en la pandemia, mientras que Europa acaba de superar el 250.000 y el sur de Asia los 130.000. Asia-Pacífico, la región con menos muertes, suma algo más de 14.000. En la gráfica de fallecidos, Europa rebasa ya el 1.000.000 de muertes diarias, aunque está lejos de las cifras de marzo y abril, cuando alcanzó las 5.000 en algunas jornadas. Los pacientes recuperados en el planeta son ya 3 de cada 4 o 29,2 millones en cifras absolutas, y de los más de 8 millones de casos activos, un 1%, 70.000, se encuentran en estado grave o crítico, un porcentaje que se ha mantenido muy estable durante los últimos meses de pandemia. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, es un gusto saludarte y escuchar este reporte en directo desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Mire, se lo comentábamos al inicio, el uso de la mascarilla o cubrebocas se ha convertido en la manzana de la discordia en medio de los debates que se siguen hoy por hoy en el mundo para hacer frente a esta pandemia de COVID-19. La decisión de usar o no un cubrebocas, tapabocas, nasobuco o mascarilla ha adquirido en varios países una connotación política. Al principio de la pandemia, la propia Organización Mundial de la Salud demeritó su uso, aduciendo a que se le dejara solo a los trabajadores de la salud. Sin embargo, en China, desde el principio de la propagación del nuevo virus, era obligatorio su uso, además de las restricciones de movilidad. Con el paso de los meses, el organismo internacional comenzó a fomentar el uso de este para todas y todos. La resistencia al uso de cubrebocas es impulsada por la misma gente que no ve con buenos ojos muchas de las restricciones impuestas a raíz del virus, incluidos presidentes como el de Estados Unidos Donald Trump o el mandatario brasileño Jair Bolsonaro. Estas actitudes alarman a los expertos en estos momentos, donde se han disparado los casos en países como Europa, en donde ya comienzan a vivir la segunda ola. Según el análisis de universidades norteamericanas, revelaron que el 79% de las personas mayores de 60 años dijeron que usan tapabocas, comparado con un 63% entre los menores de 60. Por su parte, en México surgió la polémica luego de que un gobernador de una entidad quería hacer obligatorio el uso del cubrebocas y sancionar a quienes no lo usaran. El gobierno federal advirtió que esta situación podría generar riesgo de abuso a los derechos humanos y tensión social, informó Rocío López Fonseca.
La pandemia de COVID-19 nos ha puesto frente al espejo de la situación actual del mundo, particularmente en lo que a medio ambiente se refiere. Como usted recordará, en los primeros meses de esta pandemia, cuando iniciaron las primeras etapas de las cuarentenas o del permanecer en casa durante largos periodos, se pudo observar una renovación en el medio ambiente. Se comenzaron a ver lagos con animales que no era muy común o que eran hábitats que ya habían abandonado. El aire comenzó a sentirse mucho más limpio y fueron muchísimas las fotografías, los testimonios, los videos que pudimos observar de cómo el medio ambiente poco a poco se iba regenerando. Quizá no de una manera suficiente, pero sí que fue notable cómo el hecho de que los humanos se recluyeran por algunas semanas, por algunos días, había conseguido un impacto positivo en el medio ambiente. Esto nos ha dejado otra lección: hasta dónde realmente estamos trabajando en pro de una calidad de aire adecuada para los humanos. Aunque hay sistemas de monitoreo de calidad del aire, falta una cobertura mayor porque hay vacíos de información en países como Chile, Colombia y México. Horacio Riojas, director de Salud Ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública en México, explicó que la mayoría de las ciudades no cumple con las guías de la Organización Mundial de la Salud ni con las normas en el país, lo cual se traduce en que la mayoría de la población está crónicamente expuesta a concentraciones de contaminantes que no son saludables. Hay estudios de la carga de enfermedad en México por la contaminación del aire. Por una parte están estas estimaciones del Health Metric Institute, que calculan alrededor de 48,000 muertes prematuras al año por la contaminación del aire en México, y nosotros hemos hecho cálculos de el impacto que está teniendo solamente las partículas menores de 2.5 y solamente en las zonas, en las ciudades que tienen buenos datos para ello, y se calculan alrededor de 15,000 muertes anuales por exposición a PM2.5. En el webinar Abordajes de Vigilancia de Salud Pública Ambiental en Calidad del Aire, Chile, Colombia y México, que fue organizado por la Organización Panamericana de la Salud, el epidemiólogo Luis Jorge Hernández Flores expuso que incluso ciudades grandes no cumplen con sistemas de vigilancia. Municipios con ciudades grandes no cuentan con sistemas de vigilancia, es decir, casi el 60-70% de la cobertura nacional no tiene sistemas de vigilancia. Entonces hay un silencio epidemiológico, no porque no haya contaminación, no la estamos midiendo. Sandra Isabel Cortés Arancibia, presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, explicó que en Chile hay 4,000 muertos por año. Tenemos un estimado de 4,000 muertos al año atribuibles a la contaminación del aire, pero basado principalmente en mortalidad y en algunos otros indicadores más. Yo creo que hay mucho por hacer en eso. No solo es un asunto de gobierno. La academia debería formar competencias ciudadanas para que la gente sepa las métricas. Hay una responsabilidad de formar capacidades ciudadanas en calidad del aire, expuso el epidemiólogo Luis Jorge Hernández. Informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una muy breve pausa, regresamos con mucha más información a este programa especial de coronavirus, la pandemia. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes si usted lo desea a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto recibir sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes en este programa donde trataremos de darle salida. Y mire, la farmacéutica Pfizer anunció un acuerdo para entregar vacunas a México. La farmacéutica Pfizer México y BioNTech anunciaron un acuerdo con el gobierno mexicano para suministrar su vacuna candidata BNT-162b2 contra el SARS-CoV-2, sujeta al éxito del estudio clínico y aprobación regulatoria. El gobierno de México recibirá alrededor de 34.4 millones de dosis y un mínimo de 15.5 tras la autorización de COFEPRIS. A petición del Gobierno de México, las entregas se realizarán progresivamente hasta el 2021.
Además de los compromisos de los gobiernos, Pfizer y BioNTech dieron a conocer su interés en un posible suministro a COVAX Facility, un mecanismo establecido por la Alianza Mundial para la Vacunación, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias y la Organización Mundial de la Salud, que tiene por objeto proporcionar a los gobiernos, incluidos los mercados emergentes, un acceso temprano a una amplia cartera de vacunas candidatas COVID-19, utilizando una serie de plataformas tecnológicas producidas por múltiples fabricantes de todo el mundo. El programa de la vacuna se basa en la tecnología de ARNM patentada por BioNTech y en julio, 2 de las 4 candidatas a vacunas que investigaba la farmacéutica recibieron la designación de vía rápida por parte de la FDA. Esta designación se concedió sobre la base de datos preliminares de los estudios en fase 1-2 que se están llevando a cabo actualmente en Estados Unidos y Alemania, así como de estudios de inmunogenicidad animal, informó Rocío López Fonseca. También la farmacéutica Pfizer inició ya con algunas pruebas de su vacuna en niños desde los 12 años. La vacuna experimental contra el SARS-CoV-2 podría ser aplicada en breve en niños a partir de los 12 años, anunció la farmacéutica Pfizer. Este sería el primer ensayo de vacuna contra el coronavirus que incluya a niños en Estados Unidos. Un equipo del Hospital de Niños de Cincinnati comenzará a vacunar a los adolescentes de 16 y 17 años esta semana, y luego pasará a inscribir a los de 12 a 15 años, informó el director del Centro de Investigación de Vacunas del hospital, Robert Frank. La compañía confirmó en su sitio web que tiene la aprobación de la FDA para inscribir a niños de hasta 12 años en su ensayo. Los investigadores creen que una vacuna para adolescentes y niños será fundamental para mantener la COVID bajo control. Recuerda la farmacéutica que los niños pueden desarrollar enfermedades graves y también morir de coronavirus, y no hay forma de predecir cuáles lo harán. Los infantes también pueden contagiarlo a otras personas más vulnerables, incluidos padres, abuelos, trabajadores de la salud y otros. Y los niños pueden desarrollar un efecto secundario poco común, pero grave, de la infección por coronavirus, llamado síndrome inflamatorio multisistémico en niños, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido. Muchas siempre. Gracias. Buenos días, Belén. Gracias por acompañarnos. Doctor, muy brevemente me parece que es interesante retomar esto que nos deja en la mesa Rocío López Fonseca respecto a la farmacéutica Pfizer. Hay que decirlo, solamente una de los muchos laboratorios que hoy por hoy están en la búsqueda de una vacuna contra el virus del SARS-CoV-2. Y también coincide en el hecho de que esta semana México anunció varios acuerdos que ha suscrito con las farmacéuticas para la entrega de vacunas una vez que estas existan, una vez que estas se aprueben incluso por las diferentes agencias regulatorias. Doctor, ¿cómo funciona este mecanismo de solicitar a estas farmacéuticas ciertas dosis aun cuando no exista todavía la vacuna? Bueno, por supuesto, depende del acuerdo que se ha firmado, porque recordemos que estas empresas son empresas de particulares, no son estatales, y por ende las negociaciones tienen pues un tinte también de carácter comercial. En este caso, algunos de los convenios, tengo entendido, han sido firmados en función de que se advierte van a ser vacunas exitosas en su momento y van a tener la aprobación de las agencias regulatorias internacionales y en este caso del país. Las compañías farmacéuticas que están desarrollando una vacuna o un fármaco frecuentemente requieren de fuertes inversiones económicas y entonces este tipo de negociaciones con anticipos económicos pueden permitir que se continúe con este tipo de ensayos clínicos y la mayor parte de países que han realizado este tipo de negociaciones, convenios, pues es precisamente para tener en tiempo y forma y para tener, digamos, de forma prioritaria
con respecto a otras naciones el acceso a estos biológicos. Entonces, es muy posible que esto sea lo que haya ocurrido para el caso de nuestro país y en ese sentido tengo entendido que por ahora se ha negociado con diferentes empresas, incluidas Pfizer, incluidas empresas de China, incluida creo que de Sputnik de Rusia, alrededor de 80 millones de dosis, lo que le daría cobertura por el momento aproximadamente al 60% de la población mexicana, pero se advierte que van a seguir realizando convenios con propósitos de reunir un número mayor de dosis para dar cobertura universal prácticamente, ¿no? Y también se ha anunciado, Belén, lo que en la mesa habíamos comentado en diversos momentos, que seguramente van a ser etapas de acuerdo a la prioridad por grupos vulnerables. Primero se ha anunciado se vacunará al personal de la salud y después a grupos vulnerables como adultos mayores o personas con alguna comorbilidad. También uno de los acuerdos firmado y que es muy interesante es precisamente con el consorcio COVAX, del que hemos hablado también con mucha frecuencia en la mesa. Este convenio COVAX es la conjunción de esfuerzos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud con diferentes empresas de diferentes partes del mundo para que colaboren en la realización, desarrollo y producción en su momento de las vacunas. Dentro del proyecto COVAX están aproximadamente 14 desarrolladores de vacunas con diferentes plataformas de desarrollo y este esfuerzo internacional es uno de los que está dando mejores resultados. Entonces yo creo que han sido buenas noticias en función de que ya se hayan firmado convenios para contar con vacunas pues en cuanto estas estén a disponibilidad y autorizadas. Nada más un asunto, Belén. También se anunció el número de dosis que se habrían de tener, digamos, por mes a partir de febrero del año entrante. Y, por ejemplo, recuerdo que para febrero del año entrante estarían disponibles alrededor de 3,5 millones de vacunas en México. Luego el siguiente mes serían otros 3,5 millones y así progresivamente. Es decir, no tendrán una entrega inmediata y por lo tanto no tendrán una aplicación y distribución inmediata. Pero precisamente por eso los grupos prioritarios en orden de las necesidades que puede tener el país, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo funciona el hacer estos apartados, digamos, o el levantar la mano y decirle a la farmacéutica, necesito tantas millones de dosis una vez que tengas la vacuna? Bueno, eso incluye incluso esto incluye anticipos económicos, porque las farmacéuticas requieren de eso para poder seguir los desarrollos clínicos. Entonces tengo entendido que hubo aportaciones económicas como anticipo a este tipo de convenios y negociaciones. La gran pregunta, doctor, es ¿qué pasaría si eventualmente estas farmacéuticas a las que se les ha dado un adelanto, pues no consiguieran finalmente el biológico? Queremos pensar que no va a ser así, queremos pensar el mejor de los escenarios y que de entre todas alguna deberá tener éxito, o algunas, ojalá que lo sean muchas. Pero ¿qué pasa si ninguna de ellas o en las que se ha dado estos apartados no tienen éxito con el biológico? Pues esperemos que existan cláusulas que creo que por el momento no conocemos, que existan cláusulas en los convenios para que la nación, en este caso estamos hablando de México, pero para que los países no pierdan toda esa inversión anticipada en este tipo de biológicos. Esperemos que de hecho la menor pérdida posible en virtud de tanto impacto económico que ya de por sí ha tenido la pandemia con los países
y que un paso fallido en ese sentido pues representaría un descalabro muy serio para un país. Sobre todo recordemos que hay países que tienen graves problemas económicos y que los tenían ya desde antes de la pandemia, entonces una inversión de esta naturaleza podría ser otro descalabro más y esperemos que eso no ocurra. A mí me da la impresión de que para el caso de México se ha convenido con buenas empresas, con buenos desarrolladores de vacunas y con los que se advierte van a ser exitosos, Belén. Entonces, todos ellos están en fase 3. Antes creo que no se hubiera podido hacer un convenio de colaboración, no hubiera sido importante, no hubiera sido incluso conveniente, pero por ahora son desarrolladores que están en fase 3 de la investigación clínica. Sí, justo iba a comentar eso, doctor, que en descargo de las autoridades mexicanas habrá que decir que sí, que los acuerdos están siendo con estas grandes farmacéuticas que están ya en etapas muy avanzadas, de las que se consideran más serias también, y que el mecanismo COVAX, doctor, que a veces es un poquito entenderlo, un poco complejo explicarlo, hay alrededor de 18 farmacéuticas involucradas en COVAX. Se ha dado también un anticipo. De entre estas 18, alguna funcionará. Me parece que también ahí es donde han hecho una muy buena apuesta. Sí, de hecho se piensa que la mayor parte de las incluidas en COVAX van a funcionar. Se piensa que así será, y de las otras que ha convenido México, seguramente van a funcionar. Pfizer, por ejemplo, es una empresa de mucha garantía y yo no dudo que va a tener una vacuna exitosa. También hay algo muy interesante, Belén. Las que están en convenio con empresas chinas son de una sola dosis y las demás son 2 dosis de la vacuna. La vacuna y el refuerzo. La vacuna y el refuerzo. Ya lo habíamos platicado también en la mesa. Me daba la impresión desde inicios que precisamente las vacunas que está desarrollando China, algunas de ellas son con virus inactivados. Y frecuentemente estas vacunas de virus inactivados son de una sola dosis. Entonces parece que así va a ocurrir, mientras que con las demás va a ser primera dosis y un refuerzo al mes, si mal no recuerdo. Pues para irnos a la pausa, recordarle que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ha sido el encargado de difundir esta información, confirmó que México está dentro del mecanismo COVAX, ya lo mencionábamos, y que ha firmado convenios con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y CanSino. México tendrá acceso a hasta 198.37 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para 1.116 personas, es lo que hasta ahora se tiene estimado. Doctor, con estas cifras nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Está usted en Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso con más información y recordarle las formas de hacer contacto @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, y por supuesto también recordarle que recibimos sus mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Los sistemas de salud en el mundo deben tomar más liderazgo sobre la calidad del aire. Si hay tanta gente que muere por contaminación del aire, ¿por qué no vemos a las personas con mascarillas como en la pandemia? Es una pregunta que muchas veces le hacen a Agnes Solares da Silva, del Programa Especial de Desarrollo Sostenible y Equidad de la Organización Panamericana de la Salud. El epidemiólogo Luis Jorge Hernández lo explica. Salud no debe ir detrás, no ir rezagada de la autoridad ambiental. Cuando la autoridad ambiental decreta un nivel de prevención, alerta o emergencia, ya llevamos 48 o 72 horas en excedencia. Ya hay daños en salud y debe tener sus protocolos propios y no esperar que la autoridad ambiental decrete, porque ya han pasado varios días o varias horas de excedencia.
Los profesionales en general no reciben ninguna capacitación específica en contaminación ambiental, señaló la epidemióloga Sandra Isabel Cortés Arancibia. La parte de cómo estamos formando a los profesionales en general de los equipos de salud no reciben ninguna capacitación específica en contaminación ambiental y efectos en salud, mucho menos en contaminación de aire. Tan solo con los incendios en California, en Estados Unidos, las personas tuvieron que usar mascarillas no solo para evitar la COVID, sino para protegerse de la contaminación, informó Elizabeth Ortiz. Y en Grecia se encuentra nuestra compañera Ingrid Hagel, ella es corresponsal de la agencia EFE en Grecia y nos presenta el informe de lo último que ha ocurrido en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Grecia tenemos desde ayer el primer confinamiento de una región en esta segunda ola de la pandemia. Se trata de la unidad periférica de Kozani, en el norte del país. Allí se han registrado 227 casos en 2 semanas, lo que ha convertido esta región en zona roja al superar el criterio de tolerancia máxima recomendado por la Unión Europea. En concreto, la cuarentena, que ha entrado en vigor hoy, se traduce en que ningún habitante de esa zona puede abandonar la comarca en las próximas 2 semanas. Además, es obligatorio el uso de mascarilla tanto en interiores como en exteriores y se suspenden todas las reuniones en áreas públicas y privadas. Lo que es económicamente más doloroso para un país que todavía no acaba de despegar de la crisis es que, al igual que durante la primera ola de COVID, cierra todo el comercio al por menor, salvo las tiendas de alimentación, y por supuesto bares, restaurantes, peluquerías, cines, museos y sitios arqueológicos. Los colegios permanecerán abiertos, pero siguiendo estrictamente la obligación de llevar mascarilla en todas partes, mientras que las universidades solo funcionarán telemáticamente. Todo esto de momento en esa región. Grecia, que cuenta con una población de unos 11 millones de habitantes, llevó con muy buenas cifras la primera ola de la pandemia. Las medidas de prevención se aplicaron muy pronto, antes que en otros países, y la ciudadanía las observó bastante bien. Pero luego ha pasado lo que está ocurriendo en prácticamente toda Europa. Con el relajamiento de las medidas en verano y el descenso de los contagios, la gente redescubrió los contactos sociales y el ocio, y ahora reacia a volver a la disciplina. El problema es que Grecia no tiene un sistema de salud pública fuerte, con alrededor de 280 camas en unidades de cuidados intensivos para pacientes de COVID. Los expertos advierten que si el número de pacientes en estas unidades supera los 150 y se dan además más de 400 casos de contagios diarios, como está ocurriendo casi todos los días ahora mismo, la situación puede volverse alarmante. Actualmente ronda el centenar. El número total de contagios registrados es de unos 24.000 y hasta el momento ha habido 482 fallecidos. Reportó desde Grecia Ingrid Hack para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ingrid, por este reporte. Ella nos informa precisamente desde Grecia. Vamos ahora a la línea telefónica. En ella se encuentra el doctor Sergio Gabriel Villaseñor Vallardo, investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, doctor Raúl. Un abrazo. Igualmente. Saludos a su auditorio. Qué gusto, Sergio. Gracias, doctor. El tema que hoy estamos abordando en este programa especial tiene que ver con pues el uso del cubrebocas, doctor, pero también esta comunicación que ha sido en algunos sitios efectiva, pero en otros no tanto, lo que le llaman la comunicación asertiva, para poder convencer y hacer entender a la población sobre la importancia de las medidas que hay que seguir a lo largo de esta pandemia, doctor. Sí. Pues parece que ha habido una estrategia fallida, completamente fallida. Al inicio se externaban mensajes en un sentido y fueron cambiando paulatinamente. Al inicio se decía que no era necesario usar los cubrebocas. A nivel nacional nos decían esto. El presidente pues no lo usaba tampoco. El ejemplo no concordaba con lo que decía la OMS. Después fueron cambiando las posturas, pero es evidente que la gente empezó a dejar de creer estrictamente en lo que se estaba exponiendo. Creo que esto es una parte de lo que ha
contribuido al desastre que estamos viviendo, a una epidemia que está siempre creciente, aunque nos hacen ver o nos han dicho que está en meseta, que hay rebrote, pero pues yo no entiendo cómo hay un rebrote si aún no ha bajado, ¿no? De tal manera que creo que la estrategia de comunicación asertiva que usted menciona, Belén, no se ha logrado completamente y la población está en este sentido incrédula y a veces, aunque ya se esté tratando de pasar un mensaje correcto, pues ya no ha llegado a su destino. Pienso que debe incrementarse esta medida de información correcta, ¿no? Evitar esa epidemia de mala información y procurar que la gente comprenda exactamente lo que estamos viviendo. Pues vemos que en todo el mundo está el fenómeno creciendo y creciendo. Y aquí vemos los autobuses atestados, vemos los lugares públicos llenos de gente, los tianguis también llenos de personas que ni siquiera se ponen cubreboca, que ni siquiera toman distancia de los demás habitantes. Creo que estamos en una urgente necesidad de replantear la estrategia de comunicación en salud pública. Claro. Doctor Héctor Raúl. Me parece muy interesante este último comentario, doctor Sergio Villaseñor, en el sentido de replantear estrategias de comunicación, porque han transcurrido muchos meses, ya han transcurrido 10 meses desde el inicio de esta pandemia y efectivamente los mensajes fueron ambiguos, frecuentemente contradictorios, algunos mensajes verbales no tuvieron la concordancia con el ejemplo y particularmente en los líderes de muchas naciones. Y la sociedad, el pueblo, sí identifica en los líderes precisamente lo que idealmente debe hacerse para protección de la salud pública del pueblo. De hecho, en la mayor parte de los países, el primer responsable de la salud pública de un país, pues es precisamente el primer gobernante. Entonces, el replanteamiento de esta estrategia de comunicación lo considero también fundamental, porque lo que ha ocurrido es que precisamente con esas ambigüedades en muchos países las personas han dejado de creer y en particular le han restado importancia a esta estrategia de la protección con el cubrebocas, pues precisamente por lo que han visto y escuchado de forma ambigua de parte de los dirigentes de muchas naciones. Lo vimos la semana pasada de nueva cuenta con el presidente de los Estados Unidos. En muchos momentos hubo un intenso debate entre el presidente de los Estados Unidos y los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta. Vamos, ha ocurrido en muchos países. ¿Cómo hacer para ese replanteamiento de la estrategia de buena comunicación? Porque por principio de cuentas lo que hay que decir es que ya existen más estudios que dan respaldo a la utilidad del uso de mascarilla para la prevención de COVID-19 y otras muchas enfermedades respiratorias, siempre y cuando se trate de una mascarilla adecuada y bien utilizada. Entonces, ¿por dónde debería ir ese replanteamiento, Sergio, para que las personas lo reciban con mucho más interés, para que vuelvan a tener esa confianza en esta herramienta de prevención tan importante? Fíjate que mencionaste la de los líderes mundiales y es curioso cómo Boris Johnson, Bolsonaro, Trump, que retaban a esta simple gripita, fueron ellos mismos afectados y después quizá empezaron a cambiar algunos de ellos, como Boris Johnson, sus estrategias de salud pública. Efectivamente, aquí afortunadamente contamos con
la Mesa de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara en conjunto con el gobierno del estado, que creo que tiene mucha mayor credibilidad que lo que pasa a nivel federal. Y yo creo que podemos empezar por casa, y me imagino que ahí estás participando directamente, y establecer de nuevo una clara comunicación con la población en cuanto al uso del cubrebocas, por ejemplo. Es evidente que la gente no sabe usarlo. Los que lo usan se lo dejan descubriendo la nariz o lo traen en el mentón, incluso figuras públicas, ¿no? Acabamos de ver, por ejemplo, lo de la procesión de la Virgen de Zapopan y veíamos algunos prelados que traían el cubrebocas a la mitad. Entonces eso no protege completamente, deja áreas de peligro, y creo que podemos empezar por una campaña sencilla, pero a partir de casa y contando con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, del gobierno del estado, para que de nuevo se esté procurando enseñar con las medidas básicas, las medidas primarias, para que la gente sepa utilizar estos recursos. No solamente el cubrebocas, pues, sino de nuevo insistir en la distancia, en el lavado, en permanecer en casa y no arriesgar, sino arriesgar a los demás. Vemos cómo ha aumentado los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes que creían que estaban protegidos o inmunes y ahora son los que mayormente propagan esta epidemia. Claro. Doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo, le queremos pedir de favor, si nos aguanta unos minutitos en la línea, es una pausa muy breve la que tenemos que hacer para retomar la conversación con usted. Muy bien. Gracias, doctor. Doctor Héctor Raúl, vamos a hacer una pausa, regresamos porque el tema sin duda alguna nos da todavía para mucho más. La pausa, volvemos. Retomamos la charla con el doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor, hoy hablando sobre la comunicación asertiva y los métodos, las formas, los discursos que han empleado los diferentes países para pues tratar de convencer a sus ciudadanos sobre algunas medidas que hay que tomar en medio de esta pandemia. ¿Qué consecuencias ha tenido entonces, doctor, el hecho de que las autoridades hayan sido tan erráticos? E incluso no solamente hablamos de los presidentes de los diferentes países, sino incluso de la propia Organización Mundial de la Salud, doctor. Sí, ha habido una expresión continua de dobles mensajes, y muchos en sentido contradictorio. Esto, pues, por supuesto, desconcierta a la población, y por ello quizá hubo tanta incredulidad al principio. Ahora yo creo que más de la mitad de la población ha tenido ya contacto con algún familiar enfermo y están más sensibilizados. Creo que es el momento de retomar las cosas, no bajar la guardia, porque estamos todos en una situación de peligro, expuestos continuamente, mucho más el personal de salud, pero insisto, no hay que bajar la guardia, debemos retomar una estrategia de comunicación pública para estar reafirmando los mensajes con toda claridad, con toda sencillez, como si fuera pues dirigida a la población menos educada, más sensible, pero con el afán de llevarles el mensaje hasta sus casas, hasta sus familias, que comprendan pues la gravedad de la situación. Claro. Doctor Héctor Raúl. Pues yo creo, Sergio, que es también una frase fundamental. No debemos bajar la guardia, no debemos cansarnos, porque en muchos países ni siquiera hemos pasado la primer gran ola, diría yo, tsunami pandémico de COVID-19. En otros pasó la primer gran ola pandémica y ahora están sufriendo una segunda ola, particularmente los países europeos. Y cuando hablamos de no cansarnos es precisamente el seguir adoptando todas estas medidas de prevención, porque creo que hay que recordarle a la población
que las vacunas van a estar disponibles hasta inicios del año 2021. Las vacunas posiblemente no van a ser suficientes en los primeros meses para dar una cobertura universal, pero particularmente recordarle a las personas que no tenemos fármacos antivirales suficientemente efectivos y de alcance para toda la población en el mundo que nos puedan permitir abatir esta grave pandemia de COVID-19. Lo que sí tenemos a nuestro alcance son estas medidas de prevención, y lo que sí tenemos a nuestro alcance es la posibilidad de difundirlas con mucha claridad, sin ambigüedades, y en donde desde los líderes de las naciones hablen un mismo idioma, porque en la medida en la que podemos proteger, aunque sea un porcentaje de la población, vamos ganándole terreno a esta grave pandemia. Pues Sergio, dijiste una frase fundamental: no bajar la guardia. Yo diría no cansarnos. Si nos cansamos, vamos a tener una peor catástrofe de la que ya estamos viviendo en todo el mundo. Sería como rendirnos, perder la pelea. Perder la pelea, y no la vamos a perder. Creo que debemos seguir luchando todos, pero ojalá y que con mensajes mucho más contundentes, mucho más homogéneos, de mucha mejor calidad, empáticos, me parece que podría ser una buena palabra, para que siendo empáticos con este tipo de mensajes y asertivos, pues las personas los adopten con convicción y más que por imposición. No sé si estés de acuerdo con nosotros. Completamente de acuerdo, doctor Raúl. Muchas gracias, Sergio. Doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo, muchas gracias por habernos acompañado y por compartirnos estos conceptos. Gracias. Con gusto, Belén. Hasta luego. Hasta muy pronto. Un abrazo. Pues muy interesante esta reflexión, doctor, en medio precisamente de esto que también ha fallado y que quizá muchos han ido aprendiendo en el camino. Cómo hacer llegar los mensajes de la mejor manera para el ciudadano y cómo también pues no perdernos en medio de este mar de información. Pero bueno, si le parece, doctor, vamos antes a escuchar a nuestro compañero Alfredo Durán. Él es periodista del canal TRO en Colombia y nos presenta lo más reciente de lo que ha ocurrido en este país. Alfredo, te escuchamos. Adelante con la información. Gracias, ¿qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia, una semana más con más temas informativos en materia de COVID-19, en materia sanitaria, pero también cómo se mueve esta parte de Sudamérica en materia noticiosa e informativa. Iniciemos hablando del COVID-19 porque la cifra, ya llegamos aquí en Colombia a los 931.000 casos de COVID-19. El último boletín de las autoridades ha registrado más de 6.000 casos positivos. Colombia actualmente tiene una cifra de 83.000 casos. La semana anterior hablábamos de una cifra de 70.000 casos, lo cual sigue aumentando, lo que preocupa a las autoridades en medio de toda esta situación que se vive en todas partes del mundo, en algunas partes donde ya se han iniciado los nuevos confinamientos y algunos cierres preventivos para evitar el COVID-19. Otro tema importante que sucedió esta semana aquí en materia noticiosa fue el tema de la vacuna de Johnson & Johnson, la cual quedó suspendida por una enfermedad inexplicable hasta el momento por los científicos y las personas que avanzan sobre este estudio. Sería la segunda vacuna que se detiene por alguna enfermedad inexplicable y las autoridades sanitarias pues siguen ahí atentos a cualquier situación. Otra noticia que se da también en el territorio colombiano, pues, pese a toda esta situación, es que el gobierno nacional ha anunciado que se tiene un rubro importante. Ya se van a destinar 213 millones de dólares para una vacuna, o cuando esto ya se dé, el gobierno tiene disponible ese rubro para comprar más o menos 10 millones de dosis, lo que viene siendo el 20% de la población, beneficiando a los sectores vulnerables y priorizando algunos otros sectores de toda Colombia en medio de este proceso, y esperemos que pues sea pronto y que sea avalado por la Organización Mundial de la Salud. Otro tema bastante importante que se dio durante esta semana aquí en nuestro territorio nacional
Esa es la cifra de bancarizados o las personas que han accedido al tema de la banca en medio de la pandemia. Más de 25,8 millones de colombianos han accedido a ese servicio. Una cifra la cual el gobierno esperaba alcanzar 2 años más adelante, pero que se logró en medio de todos estos procesos donde el gobierno nacional está haciendo los pagos y los giros a los colombianos que se han visto afectados en medio de la pandemia del COVID-19. El dato de cierre durante esta semana, mire, quiero finalizar contándoles que la minga indígena está llegando a la capital de Colombia. Se desplaza desde el Pacífico colombiano, ya llegó a Armenia y posteriormente se espera que en los próximos días esté en la capital de Colombia, esperando un posible diálogo con el gobierno nacional, con el presidente de la República y con todos los representantes de la Cámara y el Senado. Así se mueve la información en Colombia. Estos son los datos más importantes y lo más relevante que ha pasado esta semana. Ustedes tienen mucha más información. Alfredo Durán, desde Colombia. Muchas gracias, Alfredo. Como siempre, un gusto escucharte, saludarte y, por supuesto, aprovechar para saludar y mandarles un abrazo a nuestros hermanos colombianos que nos siguen a través de la televisión pública. Doctor, nos quedan apenas un par de minutos, pero me parece que es muy importante, más allá de los mensajes que las autoridades hayan dado de manera asertiva o no, la obligación que tenemos como ciudadanos, doctor, de informarnos, de buscar las mejores fuentes y de tomar decisiones con base también en lo que nos está ocurriendo en el propio entorno, doctor. Efectivamente, Belén, porque ante una situación tan grave como la que se vive con COVID-19, recordar que los principales responsables de la salud somos cada quien, cada cual, y no solamente dentro de la pandemia de COVID. Evidentemente esto siempre, y el buen estado de salud empieza desde las primeras etapas de la vida, incluso desde antes del nacimiento. De tal suerte que es muy importante mantenernos bien informados, buscar la información más adecuada. Recordemos de la famosa infodemia que también se ha vivido a lo largo de estos meses, en donde las redes sociales han estado invadidas de una gran cantidad de información falsa, incompleta, etcétera. A veces buscar las buenas fuentes de información puede costar un poco más trabajo a la población en general, pero precisamente ahí es en donde está otra de las obligaciones de los sistemas de salud en los países. Entregarle buena información a la sociedad, información digerida que proviene de la investigación científica, pero ya convertida a un lenguaje coloquial, a un lenguaje asertivo, que todo mundo pueda adoptar adecuadamente y tratar de explicar siempre a las personas el porqué de cada medida. Si las personas entendemos el porqué de cada medida, por ejemplo, el porqué de que el cubrebocas deba cubrir nariz y boca y cubrirlas adecuadamente y que esté perfectamente adherido a la piel y no suelto, flojo, cayéndose, que requiera de estarse reacomodando continuamente, porque eso representa también un riesgo de inefectividad del cubrebocas. Entonces, en cambio, un cubrebocas perfectamente adosado, cubriendo nariz y boca, y además un cubrebocas o una mascarilla, como sería su nombre correcto, de calidad y bien utilizado, va a reducir el riesgo de infección por COVID-19 aproximadamente en un 80%. Entonces, identifiquemos esta como una excelente medida, pero sin dejar las demás. Claro. Lavado de manos, la distancia entre personas, el cubrebocas, su mejor función está precisamente en esos escenarios en donde no podemos guardar la suficiente distancia. Pero si podemos hacer las dos cosas, reducimos muchísimo el riesgo y de eso se trata. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Muchas gracias, Belén. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus,
coronavirus, la pandemia.